Hola, hola, mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos, donde las noticias más candentes y los análisis más profundos encuentran su hogar. Qué alegría tenerlos aquí, conectados, listos para sumergirse en una conversación que, les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Si esta es la primera vez que te pasas por el canal, no seas tímido. Pulsa ese botón de suscripción. Únete a nuestra creciente comunidad y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ti. Porque hoy, mis amigos, hoy tenemos un tema que ha sacudido, y seguirá sacudiendo, los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para todos aquellos que, como yo, siguen de cerca a nuestras estrellas turcas favoritas. Preparen sus tazas de café, sus palomitas o lo que sea que les guste para una buena sesión de chismorreo, porque lo que vamos a desglosar es, sin lugar a dudas, la noticia que ha eclipsado todo lo demás en este flamante 8 de diciembre de 2025. Sí, han oído bien la fecha. Porque no es solo una noticia, es un verdadero terremoto mediático que lleva por nombre Hande y Kerem. La impactante noticia que ha sorprendido a todos. Y cuando digo a todos me refiero a fans, críticos, colegas de la industria, y hasta a aquellos que juraban no volver a creer en los cuentos de hadas. Es una historia de reencuentro, de segundas oportunidades y de cómo el destino, o quizás simplemente la vida, tiene sus propios planes, a menudo mucho más interesantes y sorprendentes de lo que nosotros podríamos imaginar. Así que sin más preámbulos, pongámonos cómodos y desmenucemos cada detalle de este bombazo que ha capturado la atención del mundo entero. Desde que irrumpieron en nuestras pantallas con Senkalkapm, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue innegable, ¿verdad? No era solo una actuación. Era una conexión palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con que el amor entre Eda y Serkan se volviera real. Y así fue. Durante un tiempo sus sonrisas, sus miradas cómplices, sus viajes juntos y sus declaraciones de amor público nos hicieron creer en la magia. Eran la pareja dorada, los it couple de Turquía y más allá, con una legión de fans, los famosos anker que los seguían con devoción. Pero luego, como a menudo ocurre en Hollywood, o en este caso, en el vibrante mundo de las celebridades turcas, la burbuja estalló. La noticia de su separación nos tomó a todos por sorpresa. Fue un golpe duro, un shock, para muchos que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Recuerdo perfectamente los titulares, las especulaciones, las teorías sobre por qué una relación tan aparentemente sólida había llegado a su fin. Cada uno siguió su camino, forjando nuevas trayectorias profesionales, manteniendo un perfil público, sí, pero siempre con ese halo de melancolía por lo que pudo ser, o por lo que fue y ya no estaba. Hande continuó brillando en proyectos ambiciosos, consolidando su estatus como una de las actrices más solicitadas y una de las figuras públicas más influyentes, no solo por su talento actoral, sino también por su activismo social y su compromiso con diversas causas. Kerem, por su parte, se reinventó explorando nuevos géneros, demostrando su versatilidad y su capacidad para trascender los roles románticos que lo hicieron famoso, manteniendo siempre esa cercanía con sus fans a través de sus redes sociales y sus proyectos. Ambos crecieron, maduraron y cada uno a su manera, dejó claro que la vida continuaba, aunque el capítulo de Anker parecía estar cerrado para siempre. O eso pensábamos. Y aquí es donde entramos en este impactante 8 de diciembre de 2025. Este día, que sin duda quedará marcado en la historia de los shippers y en la memoria colectiva, es el día en que el universo Anker decidió darse la vuelta, voltear la página y escribir un nuevo capítulo. La noticia, mis amigos, comenzó a filtrarse de la manera más sutil y a la vez más explosiva posible, a través de una serie de fotografías en redes sociales, no de paparazzi, no de rumores anónimos, sino de ellos mismos. Fue Hande quien dio el primer paso, subiendo a su cuenta de Instagram una imagen borrosa, sí, pero inconfundible, de dos manos entrelazadas, una de ellas con un anillo que muchos reconocieron como el que Kerem solía usar. La descripción, simple pero cargada de significado, donde el corazón encuentra su camino de regreso. El revuelo fue instantáneo. La imagen se viralizó en cuestión de segundos. Los hashtags #Hande Kerem y #Anker Returns explotaron, convirtiéndose en tendencias mundiales. El asombro o la incredulidad y la euforia se mezclaban en los comentarios. ¿Era real? ¿De verdad estaban de vuelta? Pero la confirmación llegó apenas unas horas después, cuando Kerem, con su característico estilo reflexivo y poético, publicó una imagen similar, esta vez con una toma más clara de los dos, sus rostros sonrientes.
sus ojos reflejando una paz y una felicidad innega. Bless. La leyenda de su publicación fue aún más directa, pero sin perder esa esencia romántica que siempre los ha caracterizado. El amor verdadero no se olvida, solo se toma un respiro. Y a veces, después de recorrer caminos separados, te das cuenta de que el único camino es volver a casa. Almohadilla and the Kerem Forever. Y boom. El mundo entero se detuvo. No era un rumor. No era una especulación. Era la confirmación oficial directa de la fuente de que Andercel y Kerem Bürsin habían vuelto a estar juntos. El nivel de impacto fue tal que no solo acaparó las portadas de revistas de corazón y los programas de televisión, sino que hasta noticieros generalistas hicieron eco de la noticia, reconociendo el fenómeno cultural que representan estos dos artistas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, memes de alegría, y hasta análisis psicológicos improvisados sobre la naturaleza del amor y las segundas oportunidades. Los foros de fans que habían estado muertos durante años cobraron vida de nuevo con miles de publicaciones por minuto. Los vídeos antiguos de Senkal Kapm volvieron a ser tendencia, y la banda sonora de la serie se disparó en las listas de reproducción. Es como si el tiempo se hubiera detenido y, de repente, se hubiera reiniciado, pero con una nueva perspectiva, una nueva madurez. Y es que esta noticia no es solo un reencuentro romántico, es un símbolo. Simboliza que a veces las personas necesitan tiempo para crecer por separado, para entenderse a sí mismas, para sanar heridas, antes de poder reunirse y construir algo aún más fuerte y significativo. Imaginen la presión que han vivido estos dos. La atención constante, las expectativas, los juicios. No es fácil mantener una relación bajo ese microscopio, y mucho menos reconstruirla después de una separación pública. Esta vez las fotos que publicaron no eran impulsivas, tenían un aire de deliberación, de una decisión bien pensada y madurada. Sus miradas no eran las de dos jóvenes enamorados en la cima de la pasión, sino las de dos adultos que han encontrado la paz, la comprensión y un amor más sereno, pero no por ello menos profundo. Es un amor que ha sobrevivido a la distancia, al escrutinio público y al paso del tiempo. Y eso, amigos míos, es algo realmente poderoso. Pero el impacto de esta noticia no se detiene en lo sentimental. Para sorpresa de muchísimos, junto con la confirmación de su reconciliación, llegó otro anuncio que elevó el nivel de sorpresa al máximo. No se limitaron a volver juntos, han decidido llevar su reencuentro personal a un nuevo nivel profesional, un proyecto que hasta ahora era impensable. Ambos han firmado para protagonizar una nueva serie, una producción de altísimo presupuesto, que se perfila como la propuesta más ambiciosa de la televisión turca para 2026. Sí, los veremos juntos de nuevo en pantalla. Pero esta vez, no será una comedia romántica convencional. Se trata de un drama histórico, una epopeya que explorará complejas relaciones humanas en un contexto completamente diferente a lo que nos tenían acostumbrados. Se rumorea que Kerem interpretará a un estratega militar y Ande a una líder espiritual y política, un papel que sin duda desafiará sus límites actorales y que mostrará una faceta completamente nueva de su química. Esta es una jugada maestra, una declaración de intenciones. No solo están reafirmando su amor, sino que están apostando por su crecimiento artístico conjunto, demostrando que su relación no es un mero flaseo mediático, sino una colaboración profunda tanto en lo personal como en lo profesional. La industria del entretenimiento ha reaccionado con una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Los analistas ya predicen récords de audiencia y un éxito sin precedentes para esta nueva serie. Los patrocinadores están haciendo fila, los canales de televisión internacionales ya están negociando los derechos de distribución, y los festivales de cine y televisión ya los tienen en su radar. Es un movimiento estratégico que consolida sus carreras individualmente y como pareja, elevándolos a un estatus de iconos. Es una lección para todos, a veces lo que parece un final, es solo una pausa, un preludio para algo mucho más grande y significativo. Esta noticia es un soplo de aire fresco en un mundo saturado de relaciones efímeras y divorcios escandalosos. Ande y Kerem nos demuestran que el amor puede ser resiliente, que las segundas oportunidades existen, y que, con madurez y un compromiso genuino, se pueden superar los obstáculos más grandes, incluso aquellos que se presentan cuando se vive bajo el ojo público. Su historia es ahora un faro de esperanza para muchos, y un recordatorio de que a veces, solo hay que tener fe en que el destino, o la propia voluntad, volverá a unir lo que parecía roto.
Además, el hecho de que hayan elegido una fecha tan cercana al final del año, y que hayan coordinado el anuncio de su reconciliación con el de su nuevo proyecto, demuestra una planificación y una intención clara de controlar la narrativa. Ya no son los jóvenes impulsivos de hace unos años, son profesionales experimentados que entienden el poder de su imagen y el impacto de sus decisiones. Y por supuesto, la pregunta que muchos se están haciendo ahora, y que sigue alimentando la conversación en redes sociales es ¿qué sigue? ¿Una boda a la vista? ¿Hijos? ¿Qué otros proyectos podrían surgir de esta renovada unión? La especulación es salvaje, pero en el fondo, lo que realmente importa es que han encontrado el camino de regreso el uno al otro, y que han decidido compartir esta felicidad con sus fans, de una manera que honra su historia y sus trayectorias individuales. Anke is back, y parece que esta vez, vienen para quedarse más fuertes, más sabios y más unidos que nunca. Este es sin duda el cuento de hadas que todos necesitábamos escuchar en este caótico 2025. Una historia que nos recuerda que el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de sorprendernos, de inspirarnos y de unirnos a todos en una celebración colectiva de la alegría y la esperanza. Es un testimonio de que a veces la segunda vez es la vencida, y que los caminos que creíamos cerrados, pueden, con el tiempo y el trabajo, volver a abrirse y llevarnos a un destino aún más hermoso de lo que jamás imaginamos. La expectación por su nueva serie es altísima, pero más allá del éxito profesional que seguramente cosecharán, lo más valioso es la historia de resiliencia y de amor que están construyendo ante nuestros ojos. Y eso, mis amigos, es verdaderamente impactante. Es un fenómeno que trasciende las pantallas y se instala en nuestros corazones, inspirándonos a creer en las segundas oportunidades, en el crecimiento personal y en la capacidad del amor para encontrar su camino de regreso, sin importar cuántos obstáculos o cuánto tiempo haya pasado. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos los puntos clave de esta noticia que ha puesto patas arriba el panorama del entretenimiento, desde la historia de amor que nos cautivó a todos en Senkalkam, pasando por la dolorosa separación, hasta este glorioso 8 de diciembre de 2025, donde Hande y Kerem no solo confirmaron su reconciliación, sino que también nos sorprendieron con un ambicioso proyecto profesional que los unirá de nuevo en la pantalla. Es una historia de resiliencia, de crecimiento personal y de cómo el amor verdadero puede encontrar su camino de regreso, más fuerte y más maduro que nunca. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final de este análisis tan especial. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Ahora, me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Están emocionados por verlos juntos de nuevo en un proyecto tan diferente? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Sus pensamientos y teorías son súper valiosos para mí y para toda la comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, no se vayan sin dejar un gran me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las series turcas y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras discusiones sobre el fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, cuídense mucho y sigan conectados a las historias que nos hacen soñar. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto.